Bien, bienvenidos una vez más, aquellos hermanos que se han conectado en estos minutos, sean bienvenidos a este segundo servicio de nuestra iglesia, la Misión Bíblica Bautista Dulos. En esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, que ya tenemos empezado ya hace varias semanas, y les voy a pedir, por favor, hermanos, que usted ahí en casa, donde esté, pueda acompañarme, por favor, abriendo la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. ¿Sí? El libro de los Apóstoles, capítulo número 8. Y estando en el capítulo 8, vamos al versículo número 26. Y vamos a leer desde el 26 hasta el final del capítulo, que es el versículo 40. Así que leamos juntos, hermanos, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió con Etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate en este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, como usted recordará, mi hermano, la semana pasada estábamos un poquito, estábamos entrando ya en todo este contexto del capítulo 8, el cual era la persecución, una persecución de la iglesia cristiana, y cómo a raíz de la persecución que se inició con motivo de la muerte de Esteban, Saulo empezó a liderar esta persecución, comenzó a avasallar a los creyentes, y esto propició, ¿no? Dios permitió que esto sucediera para que las iglesias, mejor dicho, para que la iglesia, los creyentes pudieran ser dispersos de Jerusalén fuera de Jerusalén, a Judea, Samaria y a otros lugares. Y bueno, esto llevó a que los creyentes empezaran a predicar el evangelio en todos los lugares donde iban. Y una de las cosas que Lucas hace énfasis es en Felipe, ¿no? Y este hombre le vemos, por lo menos en el capítulo 8, le vemos sirviendo al Señor, predicando el Evangelio y Dios utilizándolo de una manera bastante poderosa. Vimos la semana pasada cómo Felipe predicó el Evangelio en Samaria, cómo el Evangelio llegó a esta ciudad y cómo Simón, el brujo, llegó a escuchar la palabra de Dios y a confesar a Jesucristo como Salvador, y luego los ancianos en Jerusalén, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para que pudieran fundamentar a la iglesia en los rudimentos básicos de la palabra de Dios como apóstoles del Señor, y tuvieron ahí pues un encuentro, una controversia con Simón, ¿no? Y descubrimos pues, eso lo podemos ver en más detalles, si tú puedes escuchar la predicación de la semana pasada y ver cómo el corazón de Simón pues no era correcto delante de Dios, y al final la presencia de Pedro, la presencia de Juan, ahí ayudó muchísimo a poder fundamentar correctamente la palabra de Dios en Samaria. El relato continúa, y es justamente lo que hemos leído hace un momento, y ahora Dios utiliza a Felipe para poder predicar el evangelio a un funcionario etíope, y eso es justamente lo que queremos en esta tarde meditar. ¿Por qué? Porque este relato se encuentra
no es un relato aislado, es decir, no es un evento aislado, sino que se encuentra en un contexto más amplio de persecución, pero también de ver a Dios obrar por medio de la obediencia, de los actos de obediencia de muchos hermanos que saliendo de la persecución no se esconden, sino que es cierto, salen de Jerusalén, pero siguen compartiendo el Evangelio a todos los lugares donde van. Entonces, ¿qué podemos ver en este punto? Que Dios trabaja activamente en la salvación de las personas y para ello utiliza, ¿no?, a siervos, a siervas, para llevar su palabra a corazones sedientos, a corazones que tienen necesidad, que quieren aprender de Jesús. Para ello, ¿no?, para ser como Felipe, como este hombre que estuvo dispuesto y disponible para que Dios lo utilizara para poder alcanzar a este funcionario etíope, para ello, usted y yo, hermanos, debemos estar preparados para exponer el Evangelio, que es simple, es bíblico, es poderoso, pero es el Evangelio que cambia vidas. Entonces, es un sermón, hermano, bastante, eh, no me atrevería a decirlo sencillo, en el sentido de que la palabra de Dios no es simple, es sencilla, pero no es simple. Eh, Eso demanda, hay mucha profundidad de la gracia, del favor de Dios, pero a lo que quiero llegar es que el mensaje es sencillo, es animarnos a compartir el Evangelio, animarnos, hermanos, a que cuando entramos en esta obediencia al Señor, a estar disponibles a compartir el Evangelio, a cumplir la gran comisión en todas sus facetas, entonces eso significa que nos estamos poniendo de la mano con Dios para hacer lo que Dios está haciendo, ¿no? Dios está involucrado. ¿En qué? En salvar personas. Él está actuando, hermanos. Si usted pudiera, no tengo el tiempo para hacerlo, pero si usted pudiera, o yo pudiera leerle los reportes de agencias misioneras que a veces me llegan, y yo pudiera a usted contarle todos los detalles de todo lo que Dios está haciendo en las naciones, usted pudiera decir, hermanos, o pastor, qué bueno que Dios está obrando. Y es así, siempre ha sido así, Dios siempre está obrando, Dios está utilizando a personas, a pastores, a misioneros, a evangelistas, a hermanos que sin tener un llamado al ministerio a tiempo completo, igual son muy útiles y poderosamente utilizados por Dios conforme a sus dones y talentos desde sus lugares de influencia. Dios los utiliza, pero ¿qué se requiere? La disposición para justamente hacer eso, ¿no? Para no dejar de mirar solamente nuestra vida, nuestros problemas y empezar a mirar más allá, la necesidad de otras personas. Personas necesitadas van a haber siempre y tenemos que estar disponibles por alcanzarles con el Evangelio de Jesús. Si pudiéramos bosquejar este texto que hemos leído hace un momento, de Hechos capítulo 8, de 26 a 40, diríamos lo siguiente: Dios quiere que su Evangelio llegue a corazones sedientos, en primer lugar. Dios quiere que usemos la Biblia para hablar de Jesús, es decir, que pongamos el Evangelio, pero bíblicamente. Y Dios quiere que cumplamos siempre la gran comisión, que siempre estemos ocupados cumpliendo la gran comisión. Esa es la gran tarea del creyente, además, obviamente, de adorar a Dios y de obedecerle. En primer lugar, lo que hemos leído al inicio es que un ángel del Señor se le acercó a Felipe y le dio órdenes específicas de ir hacia el sur, por el camino. Recuerda que él estaba en Samaria, y se le apareció en Samaria y le dijo: ve por el camino del sur, es un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y una de las características de ese camino es que era desértico. Y Felipe fue, ¿verdad? Y allí se encontró con un funcionario etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. En el contexto de esta persecución, ¿no?, ya lo he dicho hace un instante, Saulo estaba persiguiendo a los creyentes. Dios aún así estaba obrando por medio de los creyentes que estaban predicando el Evangelio, estaban llevando la palabra de Dios a muchos lugares. Lucas se centra en Felipe, ¿no? Hay muchos más, hay muchas historias anónimas de creyentes que estaban compartiendo el Evangelio que tal vez nunca lleguemos a saber porque no se registran en la Biblia, pero miles de creyentes estaban compartiendo el Evangelio, y eso es lo maravilloso. Pero Lucas se centra en Felipe, ¿no?, uno de los servidores, uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en Hechos capítulo 6, y este hombre fue utilizado poderosamente como un vocero del Evangelio. A diferencia de Esteban, y ya recordarás la historia de Esteban, Esteban murió como el primer mártir, uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana, y Dios quiso que su estancia en la tierra de Esteban fuera corta y que la de Felipe fuera larga. Y en ambos casos Dios se glorificó. Esteban glorificó a Dios con su muerte, y Felipe lo glorificó con su vida, ¿no?, con una larga vida de servicio al Señor. Y bueno, eso está dentro de la soberanía y del plan y de los planes de Dios. Sin embargo,
lo que importa aquí, lo que queremos notar y resaltar es ver a Dios obrando, ¿no? Dios involucrado. Así que este ángel va y se acerca y le habla a Felipe y le da instrucciones específicas, ¿no? Y Felipe responde. Entonces vamos a tratar de entender no solamente el relato, que es sencillo, vuelvo a repetir, es la obediencia de Felipe al ángel y cómo Felipe se acerca a este hombre y le comparte el evangelio. Es sencillo, no hay mayor conflictos de interpretación, es sencillo. Sin embargo, quisiera que podamos tener presente los principios que se encuentran implícitos en esta historia, porque de pronto no queremos pensar de que esto es una historia como para mirarle, decir, qué bien, ¿no? Que Dios lo utilizó a Felipe. No, la idea es que, o la idea que tiene Lucas es que al mirar lo que Dios hizo con Felipe, nosotros nos sintamos animados también a que Dios pueda hacer lo mismo con nosotros también, no necesariamente en el mismo contexto, no necesariamente de la misma manera, pero cuando los principios están presentes y aplicamos esos principios a nuestras vidas, definitivamente va a haber bendición, siempre lo hemos dicho. Recuerda lo que es una constante en este libro, ¿no? Cuando seguimos el diseño de Dios, ¿qué cosa hay? Bendición, ¿verdad? Y cuando rompemos el diseño de Dios, viene el caos, vienen los problemas. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Cómo, o en otras palabras, cómo nos alineamos al propósito salvador de Dios, ¿no? Yo sé que Dios está ocupado salvando a las personas, ¿no? Jesucristo dijo en los evangelios, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La pregunta es, ¿en qué? ¿En qué Dios está trabajando hasta el día de hoy? Bueno, en salvar personas, en que el Evangelio llegue a más personas, que muchas personas puedan escuchar el Evangelio y ser salvos. En eso está ocupado Dios. Como vuelvo a repetir, si tú pudieras ver los reportes misioneros de diferentes agencias, tú te darías cuenta que Dios está obrando. Él está utilizando a muchas personas, algunos pastores muy conocidos, que yo te diría sus nombres y inmediatamente los asociaría porque los conoces, pero también a cientos de miles de pastores, evangelistas, misioneros que tú no conoces, que yo no conozco, que son anónimos tal vez para nosotros, pero no son anónimos para Dios, porque Dios los está utilizando en diferentes lugares. Aún mismo aquí, Dios sigue utilizando personas, a creyentes, que pueden ser de gran bendición a otras personas. Pero, en pocas palabras, ¿qué se requiere para que usted y yo podamos alinearnos al propósito salvador de Dios? En primer lugar, obediencia. Obediencia, ¿sí? Dice la Escritura que cuando el ángel se le acercó a Felipe y le habló y le dio un mandato, ¿qué hizo Felipe? Fue, ¿no? Felipe obedeció, a pesar de que probablemente era una orden humanamente un poco difícil de entender, porque el camino de Jerusalén a Gaza era desértico, era muy poco transitado, es decir, era una región desértica básicamente, y cualquiera pues preguntaría, ¿y para qué voy a ir ahí? ¿No? Hay otros caminos mucho más poblados, si al final la idea es ir a compartir el evangelio a muchas personas, y recuerda que Felipe es uno de los pocos que se le llama evangelista en la Biblia. Obviamente su deseo era llegar a muchas personas, ¿no? Recuerda que lo vimos la semana pasada, el evangelista suele ser utilizado por Dios no solamente con personas, de persona a persona, sino en grandes multitudes también. Entonces, Felipe seguramente se sentiría más proclive a ir a lugares donde hay más personas, no menos. Pero, sin embargo, a pesar de esto, Felipe obedeció. Entonces, la obediencia es el primer paso para poder alinearnos al propósito salvador de Dios, ¿no? Muchas personas podemos tener el deseo, yo quiero que Dios me use grandemente, ¿no? Yo quiero que Dios haga grandes cosas a través de mí, yo quiero que Dios me levante y haga maravillas por medio mío, y ese es un buen deseo, y ese es un deseo, pues, interesante, bueno, está bien. Sin embargo, no podemos querer que Dios nos bendiga con grandes cosas si no estamos dispuestos a obedecer las pequeñas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Cosas tan sencillas como las que ya conocemos, ¿no? No quiero ser tan sino en esto, pero las cosas que ya conocemos que todo creyente tiene que hacer, ¿verdad? Orar, congregar, servir, honrar al Señor con nuestros bienes, cosas que son básicas, hermano, que los hemos repetido, creo yo, hasta el cansancio, seguramente ya hasta sentiremos ya otra vez con lo mismo, ¿no? Pero si no obedecemos lo que ya sabemos, pues va a ser un poco difícil que Dios nos pueda bendecir con mayores cosas, ¿no? Felipe fue obediente, el mandato no era nada complicado, era bastante simple, era simplemente ir a un camino desértico y nada más. Y sin embargo, Felipe no puso ni peros, no puso reparos, no puso objeciones, simplemente fue. Entonces, siempre que tú quieras ver bendición, pues uno de los requisitos es la obediencia. Uno de los requisitos es la obediencia. De nada me sirve orar si al final no obedezco. De nada me sirve
determinar en mi corazón, sí, quiero ser bendecido, y al final no obedezco al Señor. De nada me sirve leer la palabra de Dios y memorizar los versos si al final no los aterrizo, es decir, no los obedezco. De nada me sirve congregar si no obedezco al Señor, de nada me sirve tener muchos amigos cristianos, escuchar mucha música cristiana, si al final mi corazón no es obediente al Señor. Entonces la obediencia tiene un lugar central, muy importante dentro de todo lo que Dios quiere hacer. Es más, consideramos la obediencia como la llave, ¿no? Una de las llaves de la bendición de Dios a nuestras vidas, la obediencia. Eso es muy importante, la obediencia a Dios. La obediencia siempre va a traer bendición. La segunda cosa que podemos ver es, siempre lo ponemos de esta manera, ¿no? Donde se articula o donde se conjuga la providencia de Dios con un hombre sensible y la obediencia de ese hombre, siempre va a haber bendición. ¿A qué es la providencia divina? ¿No? La providencia divina es entendido como los actos de Dios que obra muchas veces de manera misteriosa, muchas veces de manera sigilosa, pero por medio de las cuales Él articula, Él orquesta las circunstancias de la vida para llevarlas conforme a sus propósitos. Es decir, muchos diríamos, qué casualidad que justamente el día en que el ángel le dice a Felipe que vaya por el desierto, qué casualidad que justo ese día el funcionario etíope estaba regresando a su tierra y justamente decidieron tomar ese camino. Qué casualidad que justamente fue a esa hora exacta donde el funcionario etíope pasaba por el desierto y justamente Felipe también pasaba por el desierto porque obviamente el carruaje va mucho más rápido que una persona a pie, entonces tenía que estar todo sincronizado perfectamente para que se encontraran en el mismo momento. Qué casualidad, pero no, no es casualidad. A eso le llamamos providencia divina, ¿no? El hecho de que Dios articula, orquesta circunstancias con el propósito de llevar adelante, llevar a cabo sus planes, lo que él está queriendo hacer. Entonces Dios permitió en su providencia que un etíope, funcionario de alto rango, muchos dicen que era probablemente equivalente a un ministro de Economía, de Candace, la reina de los etíopes, él había ido a adorar a Jerusalén, no sabemos cuántos días se quedó allí, lo que sabemos es que justo el día en que él decide regresar a su tierra, justo decide leer Isaías, todo Felipe se encuentra con él. Entonces, todas estas cosas, no por casualidad, pero divinamente orquestadas, se conjugaron para que un hombre sensible, la providencia de Dios y una necesidad se juntaran y eso fuera, pues, el punto de inicio para una bendición grande, ¿no? La providencia. Entonces, Dios en su providencia, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Que Dios en su providencia, Él está actuando hasta el día de hoy. Él sigue obrando. Seguramente te ha pasado, me ha pasado a mí, seguramente te ha pasado a ti también, que justamente te encuentras con un amigo que justo o casualidades benditas está pasando una necesidad, o justo te encuentras con un amigo de la infancia, o justo te encuentras con un vecino, o justo se da la oportunidad para que puedas conversar con alguien. Entonces, eso no son casualidades, son citas divinas, encuentros de la providencia de Dios que permiten, ¿no? Que Dios permite que personas que se encuentran en necesidad o que están necesitando escuchar el Evangelio se crucen con personas que tienen ese Evangelio que le puedan compartir. Entonces, muchas veces, hermanos, a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para llegar a personas? ¿Cómo puedo? Y pensamos, tal vez si me paro en una esquina y hablo, si tal vez llevo mi parlante, y sí, algunas veces eso pudiera funcionar. Bueno, ahorita en este contexto mundial va a ser un poquito difícil que eso funcione, pero yo te diría en este momento, la manera más efectiva que tú puedes decir, yo quiero servir a Dios, es simplemente decir, Señor, yo quiero servirte, aquí estoy. Permíteme que yo pueda encontrarme con personas, permíteme que yo pueda asistir a esas citas divinas y yo pueda estar disponible para poder conversar con personas, ¿verdad? Entonces, y no rehuir, es decir, te encuentras con un amigo, te encuentras con una persona, no sé, me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Yendo al mercado, de pronto estacionar mi carro y el que cuida, darme cuenta que es una persona a la que constantemente siempre veo y de pronto me saluda, entonces se abre una oportunidad y le hablas, te muestras amigable, y le hablas del Señor o una casera en el mercado, ¿verdad? Que vas a comprarle y de pronto te hace un comentario como que te da pie para que tú puedas hablarle del Señor o el inquilino en el departamento, en el lugar de vives, o un amigo de colegio, o tantas cosas que se pueden dar, oportunidades que a veces Dios permite y uno tiene que aprovecharlas, ¿no? Simplemente es eso. Entonces es tan fácil como simplemente estar disponible.
disponible para cuando esas oportunidades se den y obviamente pedirle a Dios esa sabiduría para entender cuáles son esos precisos momentos en los cuales usted y yo podemos ser de bendición a otras personas, ¿verdad? Entonces, si uno está esperando las grandes cosas, ¿no? Que yo quiero que Dios me use predicando en un estrado, en un estadio ante miles, pero si no soy disponible para una persona que está a mi lado, entonces difícilmente Dios me va a llevar a un estrado a hablar ante miles. No sé si me entiendes, ¿no? Y a veces uno está mirando las cosas grandes nada más, pero no entiendes que las cosas grandes se construyen a partir de cosas pequeñas. Como decían por ahí, un éxito de la noche a la mañana toma 20 años en construirse, ¿no? Entonces hay que ir avanzando poco a poco y ser obediente a lo que Dios nos pone para que luego Dios te pueda dar más. Otra cosa que también es importante para que usted y yo podamos alinearnos a los propósitos de Dios es la sensibilidad. Felipe fue sensible a la voz del Espíritu Santo, porque es importante esto. Dice que el ángel solamente le dijo, ve por este camino, ¿no? Y nada más. Y Felipe fue. Pero cuando ya estaba allí y justo se estaba cruzando con el carro, pues Felipe pudo haber pasado, simplemente no tenía manera de saber que justamente ese hombre tenía necesidad del Evangelio, justo estaba leyendo el libro de Isaías, pero entonces el Espíritu Santo dice, le habla y le dice, acércate a ese carro, acércate un poquito más, ¿no? Sea un poquito más sensible, ¿no? Y eso es muy interesante, porque vivimos en un mundo, hermanos, en los cuales pues uno está atareado, ocupado, preocupado en sus cosas y somos poco sensibles a veces a la necesidad o a otras personas, ¿no? A otras personas. Entonces, alguna vez, hace un tiempo atrás, recuerdo, viajaba en un vehículo de transporte público y no había mucha gente en el carro, pero había una señorita que la veía, parecía que estaba dormida, ¿no? Tenía la cabeza ahí medio enterradita, y justo por circunstancias yo me siento y llego a sentarme delante de ella porque ella iba a bajar. Y me doy cuenta que no estaba durmiendo, estaba llorando, ¿no? Solo que tenía la cabeza inclinada con el cabello así para que no se le vea, ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta que está llorando? Porque tenía todas las manos mojadas, ¿no? En las gotas que caían. Entonces me causó curiosidad, ¿no? Y dije, ¿qué estará pasando con esta muchacha, ¿no? ¿Por qué llora, ¿no? Y bueno, ya estaba por bajar, pero antes de bajar recuerdo que tenía un folleto ahí, entonces se lo acerqué y le dije, señorita, no tienes por qué llorar, no tienes por qué sentirte mal, Dios te ama y Él quiere ayudarte y quiere bendecirte y ya me tengo que ir, pero mira, toma, te dejo esto para que lo leas, ¿no? Y la chica, bueno, me agradeció todo, pero nunca más la volví a ver, nunca más, no sé qué será de ella, ¿no? Pero ruego a Dios que haya escuchado, haya leído, haya entendido, pero cosas así como estas, ¿verdad? Entonces, es algo muy sencillo, no te estoy diciendo que Dios me habló y me dijo, acércate a la chica, no, es simplemente, son momentos que se dan, ¿no? Ayer nuestro hermano Ernesto nos hablaba, ¿no? También, él estaba en un taller ¿cómo se llama esto? De arreglo de su moto y vio, ¿no? Hombres que estaban ahí hablando acerca de un contexto exacto y sintió, ¿no? Esta inclinación, esta voz del Espíritu Santo, ¿no? Que no necesariamente es una voz audible, hermanos, es simplemente esta inclinación, ¿no? Esta inclinación, este deseo de decir, ok, voy a hablarle, ¿no? Y esa sensibilidad es justamente de lo que estoy hablando, ¿no? Felipe fue sensible a la voz del Espíritu Santo que se puede dar de muchas maneras, hermano. Se puede dar porque ves la necesidad, porque Dios abre tus ojos a una necesidad, porque puedes pasar simplemente y no darte cuenta, o puedes estar pensando en tus problemas y importarte muy poco lo que otra persona está pasando, pero cuando eres sensible a la voz de Dios, o sensible por lo menos a la necesidad que está pasando, entonces cosas pueden pasar, ¿no? Cosas pueden pasar. Entonces, Felipe escuchó la voz del Espíritu de Dios, se acercó al carro donde estaba viajando el funcionario y al acercarse, pues oye, porque en los tiempos antiguos se solía leer en voz alta. Entonces, este hombre escucha al funcionario leer a Isaías. Y ese fue el pie, ¿no? Ese fue el go de Dios, no le dijo nada más Dios, solamente le dijo, acércate. Y qué interesante, ¿no? Porque Dios no nos considera robots, autómatas que tiene que decirnos Dios exactamente todo lo que tenemos que hacer. Es decir, ve por ese desierto, camina tantos pasos, acércate al carro, pregúntale estas palabras. O sea, ¿me entiendes? No, Dios no nos dice exactamente todo lo que tenemos que hacer. Dios nos da directrices, lineamientos. Ve, acércate, y Dios espera que tú hagas lo demás. Entonces, si tú estás esperando, pues, que Dios te diga exactamente todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que decir, probablemente estarás esperando hasta el día de hoy y seguirás esperando porque Dios no nos considera autómatas, somos hijos, ¿verdad? Somos hijos. Entonces, cuando mis hijas son pequeñitas, yo les tengo que decir exactamente todo lo que tienen que hacer, pero
Ya mi hijita, por ejemplo, la mayor, está un poquito más grande. Entonces, yo ahora solamente le digo, ¿sabes qué, hija? Cámbiate. Y yo ya no le digo qué ropa tienes que ponerte, exactamente qué medias tienes que ponerte. No, porque yo confío, ¿no? Aunque a veces se sale ahí con algunas cosas muy raras, pero la mayoría de las veces ella ya tiene hasta sus gustos, ¿no? Y se viste de la manera que ella quiere, pero, ¿me entiendes? Le doy la orden general, vístete. Y ella empieza a actuar en esa libertad que Dios le da. Entonces, y obviamente mientras mi hija siga creciendo, entonces yo seguiré confiando en que ella ya sabe tomar sus propias decisiones y simplemente le daré directrices nada más. Es lo mismo con Dios. Entonces, Dios nos da directrices y espera que usted y yo, hermanos, tomemos las decisiones al respecto, que hagamos lo necesario. Solamente le dijo, acércate. Y Felipe ya sabía lo que tenía que hacer. Recuerda, era el evangelista. Así que ve la necesidad, ve a la persona necesitada y ya sabe lo que tiene que hacer. Va. Entonces ya no tiene sentido, pues, que Felipe en ese momento diga, Señor, ¿será tu voluntad que le predico? No, por favor, o sea, hay un hombre necesitado ahí, ya, tiene que hacerlo nada más, no tiene que hacerlo. Entonces, hay cosas en las cuales ya no hay y por favor quisiera que tomes con cuidado mis palabras, hay cosas en las cuales uno no tienes que orar, tienes que hacerlo nada más. Claro, tal vez orar en el sentido de que Dios bendiga lo que vas a hacer, pero no preguntarle si lo tienes que hacer porque sabes que tienes que hacerlo, ¿verdad? Yo no tengo que orar y decirle, Señor, ¿será que tú quieres que le comparta a mi amigo? Pues, obviamente que Dios quiere que le compartas a tu amigo. Lo que en todo caso deberías orar es, Señor, utilízame, ¿no? Utilízame para que mi amigo pueda escuchar tu evangelio. Está bien, esa es una buena oración, pero decirle, Señor, ¿será tu voluntad que yo le predique el evangelio? No, eso no es una oración que se tenga que hacer. Es como que mi hija me dijera, papá, no tengo ropa, ¿será tu voluntad que me cambie? Obvio, ¿no? Papá, me he ensuciado, ¿será tu voluntad que me cambie de ropa? Obvio que tienes que cambiar. Entonces, ¿me entiendes, cierto? Hay cosas que ya uno tiene que hacer simplemente. Y la disposición, por último, ¿no? Obediencia, la providencia de Dios, sensibilidad y la disposición. El funcionario le dijo, ¿cómo podré entender si alguien no me enseña? ¿No? Y eso ya era pues clarísimo, ¿no? La disposición del funcionario y la disposición de Felipe ante el ruego de Felipe, pues del funcionario, perdón, Felipe se subió al carro para explicarle la palabra de Dios, ¿cierto? Y eso es tomarnos un tiempo, ¿no? Felipe le pudo haber dicho, uy, ¿sabes qué? Ahorita estoy ocupado, estoy de camino, me han mandado por aquí, así que tengo que llegar rápido porque este desierto es incómodo, no tengo tiempo, ¿no? Pero no, Felipe estuvo disponible, dispuesto y se dio el tiempo para poder hacer lo que él tenía que hacer, lo que Dios le había mandado hacer, ¿no? Y eso, entonces, y te voy a mostrar un par de versos que nos hablan justamente de esto, ¿no? La disposición de la providencia de Dios, del deseo que usted y yo tenemos que tener y de cómo prestar atención a las necesidades que hay en este mundo. Vivimos en un mundo necesitado, hermanos. Más que de las cosas materiales, necesitado de Dios. Mira lo que dice la Escritura, Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Más los obreros son pocos, ¿no? Aquí la palabra, el vocablo más es un vocablo de contraste, ¿no? A la vez que hay necesidad, hay pocos dispuestos a satisfacer esa necesidad. Esa es la idea con ese vocablo. Es una conjunción, le llaman adversativa, ¿no? De contraste. Hay mucha necesidad, pero hay pocos obreros dispuestos a satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, la solución de Dios, ¿cuál es? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hombres como Felipe, hombres como los apóstoles, hombres como Pablo, hombres dispuestos, ¿verdad? Sensibles para satisfacer la necesidad. El Señor Jesucristo subió a los cielos, pero las multitudes desamparadas y dispersas siguen hasta el día de hoy, ¿no? Si tú sales a las calles, sales a mirar una cosa u otra, vas a ver la gran cantidad de gente desamparada y dispersa, como ovejas sin pastor, que tienen gran necesidad, aquí y en otros países. Y a la vez que hay una gran necesidad, la mies es mucha, a la vez, y en contraste, los obreros que pueden llevar una adecuada bendición, que pueden llevar enseñanza, una palabra de consejo, sabiduría, dirección, protección de la palabra de Dios, a estas personas son pocos. Son pocos, hermano. Y esa es una realidad que era cierta en los tiempos de Jesús y es una realidad que sigue siendo cierta hasta el día de hoy. Son
pocos. Cuando uno se pone a mirar y a pensar a quién pudiéramos poner, por ejemplo, si empezamos una nueva obra, a quién pudiéramos llamar como un maestro de la palabra, a quién pudiéramos enviar, son pocos, hermano, son muy pocos. La gran mayoría no, o no están dispuestos, o no tienen el tiempo, o simplemente tienen otras prioridades, o X y X y X y Y y Z razones. Entonces, la gran necesidad sigue pendiente y lo que tenemos que hacer es lo que Jesús nos dijo, orar. Orar para que el Señor envíe obreros, y ya siempre lo he dicho, si tú sigues leyendo Mateo 10, que es lo que hace Jesús, no solamente es orar, y es cierto, él mismo pasa la noche orando y el día siguiente él escoge a 12 apóstoles para enviarlos a predicar el Evangelio. Entonces, orar con fe, creyendo que Dios va a levantar hombres dispuestos para poder ir a compartir la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, verso 14 al 15, es un texto muy hermoso, siempre toca mi corazón cuando pienso en lo que Felipe, el etíope, dijo, ¿verdad? ¿Cómo entenderé si alguien no me explica? ¿No? ¿Cómo entenderé si alguien no me explica? ¿Cómo podré ser salvo si alguien no me predica? Y es cierto, hermanos. Pablo lo dijo también. ¿Cómo pues invocarán a aquellos que tienen necesidad? Y por eso cantábamos al inicio el Evangelio de poder. ¿Cómo invocarán estas personas que no tienen conocimiento de Dios, que están sumergidos en sus pecados, en sus problemas? Sí, es cierto, pero no conocen del Evangelio. ¿Cómo pues van a invocar a Dios si no lo conocen? No han creído en Él, no han oído el Evangelio. Tal vez conocen que hay un Dios, pero nunca han oído realmente lo que significa el verdadero Evangelio. Han oído un pseudo-evangelio, o han oído fragmentos del Evangelio, o han visto una religión, pero nunca han oído el verdadero Evangelio. Por eso es tan importante, hermanos, que en la iglesia del Señor no estemos perdiendo el tiempo predicando cosas que son vacías, que son sustitutos de la palabra de Dios, o que llenan el corazón, pero no, o la mente, pero no cambian, no transforman el alma, porque no están basadas en la palabra de Dios, que mutilan las escrituras, o que de alguna manera son humanistas más que nada, sentimentalistas más que nada, pero no es el evangelio de verdad, no es el evangelio del Señor. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? Tan importante dentro de la economía de Dios, dentro de la administración de Dios, los que predican el Evangelio, hermanos. Veámoslo así, hermanos. Dios nos necesita, no nos necesita. Dios pudiera enviar ángeles a que prediquen el Evangelio y seguramente lo harían muchísimo mejor que nosotros. Pero en la sabiduría de Dios, Él ha determinado que el Evangelio llegue por boca de personas débiles y frágiles. Pablo decía, vasos de barro, pero que tienen un tesoro dentro. Usted y yo, ¿verdad? Y Dios quiere utilizarnos a nosotros, ¿no? Y nosotros somos quienes debemos ir a predicar el Evangelio. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados, ¿no? Si no hay este impulso de la iglesia de salir de las cuatro paredes. Bueno, no queríamos salir de las cuatro paredes, Dios nos ha sacado de las cuatro paredes, ¿no? Ya no estamos en cuatro paredes, bueno, en las cuatro paredes de nuestra casa, pero la iglesia ya no tiene cuatro paredes, la iglesia ahora está, mucho de la iglesia se ha movido al ambiente virtual de manera temporal, pero en algún momento eso va a terminar también, y la pregunta es, ¿volveremos nuevamente a encerrarnos en nuestras cuatro paredes o entenderemos, hermanos, cuál es el mensaje que Dios nos ha dado con esta pandemia? ¿Sí? Tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere hacer, o lo que Dios quiere, procura, es la salvación de las personas. Es la salvación de gente que no conoce aún del Señor, que necesitan oír el Evangelio, y para eso se necesita todo un proceso. Es decir, iglesias convencidas de que el Evangelio y el discipulado son dos columnas centrales de la vida de la iglesia. Sin evangelismo la iglesia no crece, sin discipulado los que llegan se van. Entonces la iglesia tiene que crecer con estas dos columnas fuertes de evangelismo y discipulado, por medio del cual ganan personas para Cristo, los entrenan, los capacitan, los discipulan y los envían para seguir compartiendo el evangelio a más personas, cada vez más lejos, personas que no conocen del Señor, personas que necesitan oír el evangelio de la salvación, personas que van a creer. En la mañana hablamos de eso, ¿verdad? Hay muchos que van a rechazar, pero también hay muchos que van a creer. Y eso ya descansa en la soberanía de Dios, quien ha decidido levantarse para sí mismo
hombres de toda tribu, lengua y nación que le adoren y le conozcan. Así que, hermanos, el éxito, el evangelismo es una tarea que tiene el éxito garantizado. No porque usted sea un eximio predicador, no porque yo sea un fabuloso evangelista, para nada, sino porque Dios ya ha decidido tomar para sí hombres de toda tribu, lengua y nación. Entonces simplemente tenemos que ir y compartir el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, hermanos, hay dos cosas aquí seguras que este texto nos va a enseñar hasta el momento. Siempre, siempre, siempre va a haber gente necesitada de la palabra de Dios. Siempre. Y yo siempre lo digo, enfoquémonos en personas que realmente quieren aprender, que realmente tienen sed, porque mira, por cada persona que tú te concentras que no quiere aprender, hay 10 por lo menos que sí quieren aprender, que si tú te concentrarías en ellos, podías ganar mucho más. No estamos hablando de ser insensibles ni nada, sino, hermanos, tenemos que ser sabios con el poco tiempo que tenemos y con la vida corta que tenemos en esta tierra, ¿sí? En esta tierra no somos eternos. Tenemos la eternidad en los cielos, sí, pero en esta tierra no. Así que tenemos que dosificar nuestro tiempo, talento, recursos y invertirlo en gente sedienta, que tiene hambre, que tiene sed del evangelio. Esa es la primera cosa que es segura. La segunda, Dios siempre, siempre, siempre está interesado en salvar a personas. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a las oportunidades que Dios nos da para llegar a personas con el evangelio. Ser obedientes al mandato de ir a predicar el evangelio, estar disponibles, ser sensibles a esas oportunidades que Dios da, esa providencia divina que a veces permite que nos crucemos con personas que tienen necesidad, ser sensibles y disponibles, ¿no? Para dar nuestro tiempo y hablarles a esas personas de Cristo. Entonces, no es necesario, hermanos, que usted tenga que armar un estrado, pararse en una esquina, no, simplemente es ser necesario que usted esté disponible a una vecina, a un amigo, a un compañero, a un colega del trabajo que necesita de Dios y usted tiene esa palabra que puede ser de bendición para su vida, ¿sí? Hay mucha más de bendición, imagínate, tú puedes ir y repartir folletos a 10 personas y son 10 personas que probablemente nunca más vas a volver a ver, pero puedes concentrarte solo en uno cercano a ti, hablarle el evangelio, disipularlo, entrenarlo, y después de un tiempo van a ser 2 personas trabajando por el evangelio. En el primer caso, repartes semillas al aire y no conoces si va a haber fruto o no. En el segundo caso, tú garantizas que por lo menos hay una persona que tú has fundamentado en la palabra de Dios. Entonces hay que ser estratégicos también en este asunto. Sigamos el relato. Dice Lucas en Hechos 32, 8:32, el pasaje de la escritura que leía el funcionario etíope era este: como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo, el profeta, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Tremendo. Entonces, ¿qué está pasando acá? El funcionario etíope, justo, ¿no? Y ya sabemos que esto no es casualidad, es la providencia de Dios, justo estaba leyendo. Entonces, se confabularon varias cosas. Que justo el funcionario etíope regresara ese día, a esa hora, y que justo Felipe obedeciera el mandato del ángel en ese momento y a esa hora específica se cruzaron los caminos, el Espíritu de Dios le habló a Felipe, le dijo acércate al carro y justo en ese momento el etíope no estaba leyendo Génesis, no estaba leyendo Éxodo, no estaba leyendo Salmo, no estaba leyendo Proverbios, estaba justamente leyendo Isaías y no el capítulo 52, no el capítulo 54, no, justamente el capítulo 53 y los versos 7 y 8. Entonces, Dios estaba orquestando esto de una manera preciosa. Ni Felipe lo sabía, ni el funcionario de los etíopes lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Entonces, hermanos, hay cosas que Dios está haciendo que tú no sabes, pero Dios lo está haciendo y Él te quiere utilizar para sus grandes planes y propósitos. Entonces, y mira, ¿no? Dios no le dijo todo el plan a Felipe. Dios no le dijo, mira, Felipe, tú vas a ir porque yo estoy tocando el corazón de un funcionario, se va a acercar a ti, tú le vas a hablar de esta manera, y esto va a pasar, y aquello va a pasar, y esto tú vas a decir. No, Dios no le dijo nada, solamente le dijo, ve, acércate, y ya tú sabrás lo que haces, y ya tú sabrás lo que haces, ¿no? Ya tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Qué hermoso, hermanos, qué bonito, porque eso nos ayuda a entender, uno, nosotros no tenemos por qué saberlo todo, porque nosotros no somos los dueños de la obra.
Dios es el dueño de la obra. Nosotros solamente somos los servidores. Entonces, simplemente tenemos que estar disponibles, ¿no? Digamos que en otras palabras sería, tú tranquilo, Felipe, ¿no? Tú ve nomás, tú ve y deja. Tú ve y haz lo que haz lo que sabes que tienes que hacer. Haz aquello para lo cual yo te he preparado. Haz aquello para lo cual yo te he llamado. Tú ve, nada más, ¿no? Y eso es simplemente estar disponibles, ¿no? Dios no nos va a decir exactamente muchas veces todos los detalles de lo que Él quiere hacer, pero tenemos que confiar que, uno, Él está haciendo siempre algo; dos, lo que Él está haciendo siempre es bueno; tres, lo que Él está haciendo, que siempre es bueno, va a ser de bendición para las personas y también para nosotros mismos. Felipe estaba creciendo en su ministerio, estaba creciendo en el don que Dios le había dado, y va a ser de bendición a un funcionario también, y a toda una nación. Después lo vamos a ver. Era muy inusual, hermanos, que personas fuera de los fariseos tuvieran copias de la palabra de Dios, ¿no? Se requería, pues, no solamente recursos económicos, sino influencia también, ¿no? Normalmente las personas laicas no tenían acceso a pergaminos, solo los fariseos o escribas. Pero, pues, este funcionario lo tenía, probablemente porque era un funcionario de alto rango, ¿no? Tenía no solamente poder económico, sino tenía, pues, un poder político, ¿no? Era un funcionario, pero este funcionario es muy curioso, porque este hombre era un prosélito, es decir, era alguien convertido al judaísmo, era alguien que adoraba a Dios. Y si tú conoces un poquito de la historia de esto, vas a saber que los etíopes ya tenían una relación con Israel desde mucho tiempo atrás. Es más, desde los tiempos de la reina Saba, esta reina que oyó hablar de la sabiduría de Salomón y que vino a Jerusalén para ver a Salomón y observar y escuchar su sabiduría. Entonces, desde esa época, dicen las tradiciones que los etíopes ya tenían una relación. Es más, dicen por ahí que incluso Salomón llegó a tener un hijo, perdón, con esta reina, ¿no? Un hijo, y a partir de ahí, pues, se generó toda una descendencia judía dentro de los etíopes. Bueno, no sabemos, la Biblia no lo dice, son tradiciones nada más, que pueden ser ciertas o no. El punto es que los etíopes tenían una relación, conocían del Dios que Israel adoraba. La reina había ido y había regresado con la sabiduría. Ese hombre, al igual que la reina, no había ido ni nada, simplemente ido a adorar, ¿no? Lo dice claramente Lucas. Este funcionario había ido a adorar. Y era un hombre, pues, ferviente, ¿no? Ferviente en su fe. Dios había provisto en su providencia, que este hombre tuviera sed y hambre de la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de que era ferviente en su religión, ¿no? En lo que él consideraba como su fe, él todavía necesitaba ser salvo, ¿no? Él estaba siguiendo los patrones del Antiguo Testamento, los patrones de la ley, ¿no? Y iba a Jerusalén a adorar porque todos los israelitas tenían que ir a adorar a Jerusalén, al templo, pero él no sabía nada de Jesús, del evangelio de la salvación. Entonces, ese era un hombre ferviente, pero a la vez estaba perdido todavía, estaba en condenación. Entonces, ¿cuál fue el texto que leyó? Pues vamos a leerlo en su contexto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿no? Entonces, ese fue el contexto, ¿no? Y, y aunque me encantaría, no tenemos el tiempo para estudiar expositivamente este texto, pero tú sabes que Isaías 53 es el capítulo tal vez más conocido de todo el libro de Isaías, el cántico del siervo sufriente, donde vemos cómo el siervo de Jehová, ¿no? Que luego nosotros ya entendemos que Jesucristo sufre por el pecado de la humanidad, entrega su vida, ¿verdad? Él es molido por nuestros pecados, es trasquilado, es golpeado, es matado por nuestra maldad, y por las llagas, por sus heridas, nosotros somos sanos, somos salvos. Entonces, este capítulo es precioso, es uno de los capítulos que habla más claramente acerca del sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, y sin considerar que Isaías fue escrito muchos siglos antes del nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, en la providencia de Dios, este capítulo fue preciso, ¿no? Para que este hombre pudiera encontrar la salvación. Entonces, este funcionario leía a Isaías, pero no lo entendía.
tenía un estatus social y económico que le permitía acceder a una copia propia de la palabra de Dios, pero no podía entenderla, hermanos. Estaba regresando a su tierra, habiendo cumplido un rito, el de ir a Jerusalén a adorar, pero aún estaba en condenación. Este hombre era un hombre de buen corazón, fervoroso en su religión, pero sí, sincero, pero aún necesitaba ser salvo. Como hay muchas personas en este mundo, hermanos, que pueden ser buenos padres, buenos hijos, buenas madres, nadie lo pone en tela de juicio. Esto nadie hace un juicio moral de no todas las personas son violadores, son asesinos, son mentirosos, son miserables. No, hay gente que son buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas. Nadie dice lo contrario, pero necesitan la salvación, necesitan entender que aún que nosotros podamos ser moralmente aceptables ante la sociedad, toda la humanidad es moralmente inaceptable ante Dios porque estamos perdidos. Nuestro problema no tiene nada que ver con la moral ni con la ética, tiene que ver con la condición espiritual de nuestra alma y estamos espiritualmente muertos sin Cristo Jesús. Entonces este hombre necesitaba la salvación, ¿verdad? Había la sed, había la necesidad, este hombre en lo que entendía estaba tratando de ser fiel, yendo a adorar a Jerusalén, un camino bastante largo desde Etiopía hasta, tú puedes ver un mapamundi y ver que no está tan lejos, no está tan cerca, perdón, desde Etiopía hasta Israel, hasta Jerusalén, una caravana de ida, de vuelta, para adorar a Jesús, para adorar a Dios, para leer la palabra de Dios, pero sin entender, sin comprender todavía. Entonces, en las palabras del funcionario notamos un poquito de frustración, ¿no? Cuando él dice, ¿cómo voy a entender, no? Si nadie me lo explica, yo me lo paso leyendo, leo y no entiendo a qué se está refiriendo. Entonces, obviamente esta falta de entendimiento es porque al no ser salvo, pues no ha sido iluminado aún con el Espíritu Santo, no entiende la palabra de Dios, pero hay sed, hay necesidad, ¿no? Hay sed y esto es lo que hace de alguna manera que esté tan sensible, tan predispuesto a escuchar el Evangelio. Entonces, Felipe abrió su boca, dice la Escritura, y a partir de este pasaje de Isaías 53 le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Ve? Imagínate qué hubiera pasado, ¿cierto? Que este funcionario estuviera leyendo Isaías 53 y le pregunta a Felipe, Felipe, ¿puedes explicarme de qué se refiere esto? Y Felipe dice, a ver, mira, ve, oye, ¿sabes qué? Voy a preguntar a mi pastor, ¿ya? Ahorita regreso. Voy a preguntarle a mi maestro, ¿ya? Ahorita vuelvo. Se hubiera perdido la oportunidad de porque este hombre iba a seguir su camino. Se hubiera perdido la oportunidad de ser utilizado por Dios, ¿no? Qué importante, hermano, mi hermana, es estar preparados para dar razón de nuestra fe a todos. Y cuando digo dar razón de nuestra fe, no solamente es como mucha gente dice, ¿no? Ya, no te preocupes, ven a mi iglesia, te paso el link, ahí escuchas. No, eso no es evangelizar, eso es invitar a alguien a la iglesia. Evangelizar es cuando usted está preparado, cuando usted conoce y puede decir, ya, sí, Isaías 53 es el cántico del siervo sufriente, habla de Jesús, el Hijo de Dios, y comienzas a construir, llevar el evangelio. Eso implica entonces, hermanos, un conocimiento de cómo podemos trazar el evangelio desde un verso de las Sagradas Escrituras. Desde Isaías 53 era bastante fácil, porque ya todo está dicho ahí en Isaías 53, solo hay que aplicarlo a la persona de Jesús. Pero si el funcionario hubiera estado leyendo Génesis, si hubiera estado leyendo Éxodo, si hubiera estado leyendo Levítico, si hubiera estado leyendo la historia de Moisés, si hubiera estado leyendo la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, igual Felipe hubiera tenido que partir desde ese punto y llevarlo hacia el Evangelio de Jesús. Por eso, hermanos, estudiamos en la Academia Bíblica cursos como Panorama del Antiguo Testamento, Panorama del Nuevo Testamento, Panorama de Doctrina Bíblica, por eso estudiamos Discipulado, por eso vamos a estudiar el próximo ciclo Doctrinas de la Gracia, por eso estudiamos todos los cursos que llevamos en la Palabra de Dios, porque queremos estar equipados, capacitados para saber presentar razón de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, para poder responder a las interrogantes, porque no todos van a ser, pues hermanos, tan sencillos de evangelizar como este etíope, que ya estaba todo servido, ya el hombre estaba dispuesto a escuchar. Nos vamos a encontrar con gente que ha leído mucho, con gente que tiene interrogantes, que te presentan cuestionamientos, y si uno no está preparado para poder responder esos cuestionamientos, entonces nos vamos a perder la oportunidad de ser grandemente utilizados por Dios. Qué importante entonces es estar preparados. Algo muy parecido sucedió cuando el Señor Jesucristo le compartió a los discípulos que iban camino de Emaús
Lucas capítulo 24, y él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, desde el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esa es la idea, hermanos, que usted y yo podamos entender cómo el plan de Dios, como muchos le llaman, esta meta historia de la redención, esta gran historia de la redención se construye desde Génesis hasta Apocalipsis, de tal suerte que cada relato, historia de la palabra de Dios apunta a esta gran obra de la salvación. Cuando usted ve, entonces, hermano, a Moisés, por ejemplo, decirle a Dios que quiere ver su gloria y a Dios decirle, ¿sabes qué? No puedes ver mi gloria porque no me verá hombre y vivirá. Estamos apuntando al hecho de que ningún hombre ha visto a Dios, pero Moisés se lo vio cara a cara. ¿A quién vio? A Jesús. Cuando vemos a Moisés preparar la Pascua, entonces estamos apuntando a ese evento cuando el Cordero de Dios celebraría la última Pascua, la final, la verdadera, derramando su propia vida para la salvación de la humanidad. Cuando vemos a Abraham a punto de sacrificar a Isaac, vemos cómo Dios provee un cordero sustituyendo a Isaac para que Isaac no muera. Entonces eso apunta al Evangelio. Cuando hablamos de la serpiente de bronce que los israelitas podían mirar para no caer muertos por el veneno de las serpientes, entonces miramos al Hijo de Dios levantado, porque él mismo lo dijo en Juan capítulo 3, que el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cada vez que usted ve, cuando vemos a David venciendo a Goliat, vemos al mejor David, a Cristo Jesús venciendo al pecado por cada uno de nosotros que no podíamos vencerlo. Entonces, cuando usted ve cada relato de las Escrituras, trazarlo hacia el Evangelio, entonces, hermanos, estamos cada vez preparándonos más para poder saber dar una mejor y adecuada respuesta de lo que el mundo necesita. El mundo necesita el Evangelio, pero no esta exposición simple y burda que dice, ve a Jesús, él te va a arreglar la vida. No, está el mundo necesitando una exposición bíblica centrada, bien informada de lo que el Evangelio es. Muchas veces, en estos días pasados, una de las grandes quejas de las personas hacia el Congreso, hacia nuestro Congreso de la República, es la poca capacidad de argumentación que tenían nuestros congresistas. Y eso pues desnuda una gran falencia, ¿no? Educativa, una gran falencia intelectual, moral, de estos personajes. Y que no se diga eso de la iglesia, hermano, que no se diga que la iglesia somos ignorantes, como muchas veces se nos acusa, ignorantes, personas que solamente acudimos al misticismo, que no podemos dar una respuesta bien informada, bien sensata, bien argumentada, razonada. Hermanos, este mundo avanza y la iglesia no se puede quedar atrás en el sentido de que la palabra de Dios siempre va a ser la misma, pero tenemos que crecer en nuestra capacidad de saber dar una respuesta relevante a las necesidades del mundo de hoy. Y la palabra de Dios es suficientemente capaz para dar respuesta. Por supuesto, mientras estemos preparados para ello, para utilizarla como una buena herramienta. Primera de Pedro 3:14 nos dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por lo tanto, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, tan importante como presentar una buena argumentación, tener una buena defensa, tener un buen entendimiento intelectual de la palabra de Dios y saberlo argumentar y saberlo enseñar, tan importante como es eso, es fundamentarlo y adornar la doctrina con nuestra vivencia. ¿Sí? Entonces, el creyente no solo debe ser un hábil expositor de la palabra, sino también debe ser un hábil ejemplificador de la palabra. Es decir, tengo que saber la palabra y vivirla, ejemplificarla en mi propia vida. Importante entonces, hermanos, usted y yo debemos prepararnos en comunicar el Evangelio de Jesús a las personas desde su necesidad, pero llevándolas hacia Dios. ¿Sí? Usted tiene problemas en su matrimonio, ok, te voy a mostrar lo que la Biblia habla acerca de esto.
Usted necesita el Evangelio. ¿Tienes problemas económicos? Ok, yo te voy a hablar acerca de lo que la Biblia nos muestra con respecto a las finanzas, pero te voy a llevar a Cristo Jesús. ¿Usted tiene problemas con inmoralidad sexual? Ok, te voy a mostrar lo que la Biblia enseña acerca de esto, pero te voy a llevar a Jesús. Entonces, siempre partimos de la necesidad de las personas, pero la llevamos hacia Jesús, porque la real necesidad de las personas es Jesús. Es Jesús. Y por último, terminando este relato, Hechos capítulo 8, versículo 36, dice la Escritura, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué vemos acá? Algo muy interesante, ¿no? Recuerda que era un pasaje desértico, era un camino desierto, era un camino desértico. Dios obró un milagro al proveer un lugar de aguas profundas en medio de una zona desértica, ¿no? Probablemente un oasis, un lugar donde pudiera haber agua para que sea bautizado, ¿no? En un lugar desértico, eso era una cosa increíble, ¿no? Dios obró un milagro allí. Un corazón realmente necesitado responde en fe y obediencia al Señor. El funcionario fue el que tuvo la iniciativa. Mira, y ahí vemos que había realmente una fe verdadera, ¿no? Y siempre me reta esto, ¿no? Un verdadero creyente, hermanos, alguien que ha nacido de nuevo, no es una persona a la que usted tiene que estar detrás y detrás y decirle, ya pues, ¿cuándo vas a aprender? Ya pues, ¿cuándo vas a discipularte? ¿Cuándo vas a bautizarte? ¿Cuándo vas a congregar? ¿Me entiendes? Un verdadero creyente desea, hermano, desea, tiene la iniciativa, su corazón quema, arde porque ha nacido de nuevo. Todos son maravillas, todo es algo hermoso, espectacular, ¿no? Uno lee la Biblia y la devora porque tienes hambre y tus lágrimas corren mientras la lees porque nunca antes lo habías leído o por lo menos nunca antes lo habías entendido como ahora lo entiendes. Es la experiencia de un creyente que ha nacido de nuevo, es un gozo tremendo. El funcionario tuvo esa iniciativa, ¿no? Él dijo, acá hay agua, quiero ser bautizado, ¿no? Yo no voy a esperarme hasta Etiopía, yo aquí mismo quiero ser bautizado, porque he creído, he entendido, ya entendí que de quien estaban hablando en Isaías 53 es el Señor Jesucristo, Él murió por mí, Él me salvó, Él derramó su vida, Él fue quebrantado por mí, yo quiero obedecerle en fe, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser bautizado. Esa iniciativa es hermosa, hermanos. Ahora, Felipe ya había pasado un contratiempo antes con Simón, ¿te acuerdas? Que él lo bautizó, le predicó todo y mira, al final Simón, mira cómo salió, ¿no? Un hombre que realmente no había creído en el Señor. Así que vemos un poquito de prudencia ahora en Felipe, ¿no? Y le dice, ok, está bien, pero si crees de todo corazón, ¿verdad? Crees de todo corazón, si crees de todo corazón, sí puedes bautizarte, ¿no? Había prudencia, pero también había pues esta disposición a seguir obedeciendo al Señor. Y el funcionario clamó, claro que sí, yo, no sé, puedo notar hasta emoción en sus palabras, ¿no? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora lo entiendo, ¿no? Cuántas veces he venido a Jerusalén a adorar y no entendía, no sabía, pero tú me has hablado y ahora entiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el siervo sufriente. Él es el siervo del que hablaba Isaías. Él es el Cordero de Dios que fue humillado, que fue al matadero, no abrió su boca, que murió por mí, el cual dice que Jehová quiso quebrantarlo y cargó con la maldad de todos nosotros. Claro que sí, yo quiero bautizarme porque yo creo con todo mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en ese instante, hermano, ya este hombre había nacido de nuevo y estaba evidenciando esa fe verdadera. Claro, chiquita, recién había nacido, una fe muy bebé, pero ya con la obediencia y la iniciativa y el fervor que caracteriza pues a todo nuevo creyente que ha nacido de nuevo, que tiene ese deseo, ese primer amor que le llaman, hermanos. Y muy bien, Felipe le dijo, ok, ¿tú crees? Listo, vamos a bautizar, no hay que demorar más. Entraron a las aguas del bautismo y este hombre fue bautizado, como manda la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cumpliendo lo que nuestro Señor Jesús estableció en Mateo capítulo 28, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo capítulo 28, del 18 al 20?
id a todas las naciones, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hermanos, qué tremendo es esto. Aquí estamos viendo ya visos, ¿no? Pequeños rudimentos de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Todavía vamos a tener que esperar hasta Hechos capítulo 10, cuando el Espíritu Santo se derrame sobre Cornelio y los gentiles, y ya la iglesia reconozca oficialmente que el Evangelio también está abierto a los gentiles, pero desde aquí ya empezamos a ver que el corazón de Dios nunca fue que el Evangelio se quede en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Judea, sino que corra hasta lo último de la tierra. Y aquí este hombre etíope, que no era judío, digámoslo así, genéticamente, era prosélito judío, pero no era un judío físicamente, lleva el Evangelio a otras tierras lejanas. Y luego vamos a ver que eso también conllevó una gran bendición. La fe de este funcionario no estaba basada en el hombre, pues cuando el Espíritu Santo se llevó a Felipe, el funcionario siguió gozoso su camino hacia su tierra, ¿sí? No dependía de Felipe, ¿no? Y qué bueno es esto, hermanos, cuando discipulamos y entrenamos, no queremos crear dependencia a nosotros, sino que la gente entienda, hermanos, que nosotros nos debemos al Señor. Algún día, mis amados hermanos, yo ya no voy a pastorear esta iglesia, saldré a plantar otra, y alguno de mis hermanos ancianos quedará como pastor de esta iglesia, y usted tiene que entender que uno tiene que obedecer al pastor, no porque sea el pastor Rubén o sea otro, no. El hombre que Dios pone como pastor, a ese hombre usted tiene que sujetarse, a ese hombre usted tiene que rendirle cuentas, a ese hombre usted tiene que respetar como pastor de la iglesia y tiene que caminar junto con su pastor y decir, pastor, vamos a seguir adelante en la obra de Dios. Usted no puede decir, no, porque el pastor Rubén ya no está, ya no hacemos nada. No, aquí no hay eso. La Biblia no enseña eso. No enseñamos jamás dependencia al hombre. Enseñamos que Dios coloca y pone y saca, y envía y guarda a personas y nosotros tenemos que juntos seguir la palabra de Dios. Y cuando discipulamos, igual. Discipulamos no para que sean clones nuestros o nos sigan o sean iguales a nosotros, no. Entrenamos, capacitamos y discipulamos servidores de Jesús y los entregamos, los encomendamos al Señor. Les enseñamos, nos preocupamos, los amamos, oramos por ellos, pero los entregamos. Recuerda, la iglesia necesita más a Dios que a mí. ¿Sí? La iglesia necesita más a Dios que a usted. La gente no lo necesita a usted. La gente necesita a Dios. Nosotros solamente somos canales por medio de los cuales Dios puede obrar para llegar a las personas. Pero la gente no necesita a nosotros. La gente necesita a Dios. Y eso es muy importante. Cuando este hombre, Felipe, fue llevado por el Espíritu Santo, ya había cumplido lo que tenía que hacer. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se lo llevó. Pero cualquiera diría, yo lo pensé, y dije, pero espera, este hombre recién se ha bautizado, recién se ha convertido, hay que enseñarle, ¿no? Señor, déjalo, Felipe, un ratito más, que lo disipule, que lo entrene. No, el Señor dijo, no, yo solamente quería a Felipe que le predique el Evangelio y listo, ya cumplió lo que tiene que hacer, ahora lo muevo a otro lugar de ministerio. ¿Por qué? Y entonces diríamos, ¿y quién va a discipular a ese hombre? Dios sabe, hermanos. Recuerda, el plan y la obra es de Dios, no es nuestra. Dios proveerá en su providencia, valga la redundancia, maneras por las cuales este hombre se edificará, crecerá y seguirá avanzando. La obra es de Dios. Te cuento algo muy interesante. Etiopía es la segunda nación del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial. La primera fue Armenia. Interesante. La Iglesia Ortodoxa Etíope considera su origen en este funcionario bautizado por Felipe. Es decir, este funcionario que fue convertido al cristianismo por la mano de Felipe, llegó a Etiopía y ¿sabes qué hizo? Empezó a compartir el evangelio a sus compatriotas. Y nació lo que se conoce hasta el día de hoy como la Iglesia Ortodoxa Etíope. Una iglesia cristiana donde se predica la palabra de Dios. Bueno, muchas de las iglesias ortodoxas ahora ya no son lo que eran antes, pero hablo de sus inicios. Una iglesia que creía en Jesucristo como Señor y Salvador.
Mientras Dios seguía haciendo su obra en Etiopía, ¿no? Porque este hombre seguía su camino a Etiopía y Dios estaba con él ahora porque este hombre ya era un creyente, un hijo de Dios, y Dios iba a tratar con su vida, la obra es de Dios. También Dios seguía obrando por medio de Felipe, porque recuerda, el Espíritu se lo llevó, lo arrebató, dice, lo arrebató y se lo llevó. Y esa misma palabra es la que se utiliza cuando se habla del rapto de los creyentes, ¿no? Lo arrebató, se lo llevó así de un momento a otro, se lo llevó milagrosamente. Y dice que el Señor lo llevó a Azoto, una región que se llamaba Azoto, que es el antiguo territorio filisteo llamado Asdod, desde donde este hombre llegó y partió, pues empezó a predicar en todas las ciudades que se encontraba hasta llegar a Cesarea. Si tú avanzas rápidamente el libro de los Hechos hasta el capítulo 21, versos 8 y 9, se nos dice que Felipe, llamado el evangelista, se había quedado a vivir en Cesarea junto con su familia. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ya en Hechos 21 han pasado muchos años ya. Entonces Dios le concedió a Felipe una larga vida como evangelista, una familia hermosa, siguió predicando el evangelio, su residencia era en Cesarea y seguramente siguió saliendo a predicar el evangelio, pero la obra de Dios seguía, hermanos. Ahora, en este pasaje ya termina el enfoque en Felipe y a partir de Hechos capítulo 9, Lucas ahora empieza a enfocarse en Saulo. No significa que Felipe dejó de servir a Dios, no, no, no. Felipe siguió sirviendo a Dios y la siguiente vez que lo encontramos en Hechos 21 y nos da alegría saber que después de muchos años Felipe sigue en el ministerio, sigue sirviendo a Dios y tiene una familia ahora de hijas que sirven a mí a Dios y no sé, me da gozo, me da alegría saber que este hermano siguió firme en el Señor, Dios lo siguió utilizando, pero claro, Lucas ya no se enfoca en Felipe, ahora Lucas empieza a enfocarse ni siquiera en Pedro tampoco, ahora Lucas empieza su enfoque en Saulo. Y Dios mediante, si el Señor lo permite, a partir de la próxima semana empezaremos a estudiar la historia de este tremendo hombre de Dios y cómo Dios lo utilizó en el ministerio a partir de Hechos capítulo 9 hasta el final de Hechos capítulo 28. Todo se trata acerca ya de Pablo. Y el foco del libro de los Hechos entonces, más allá de los hombres, más allá de Pedro, de Felipe, de Esteban, de Pablo, más allá de los hombres, de los nombres, ¿cuál es el enfoque del libro de los Hechos? Es el avance del evangelio. Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Entonces, ¿cuál es el corazón de Dios? Romanos capítulo 15, verso 20. De esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces, hermanos, la obra es de Dios, siempre recordemos esto. Y el Señor está interesado en que sus hijos llevemos adelante el encargo de la gran comisión, sobre todo en lugares donde la palabra no ha sido predicada y donde hay necesidad de Cristo. Entonces nuestro enfoque siempre tiene que ser donde hay necesidad. Donde hay necesidad, ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que trabajar y ahí tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros tesoros, nuestra vida. Porque entonces estaremos alineados a lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios entonces, hermano, para terminar, quiere que usted y yo sepamos y entendamos? Dios hasta el día de hoy trabaja, hermanos, en la salvación de las personas. Aquí en Perú, en Sudamérica, en Norteamérica, hasta lo último de la tierra, Dios sigue trabajando. Tal vez no sepamos los planes, ni sepamos exactamente todo lo que Él está haciendo, pero te digo una cosa, Él está trabajando. Él no nos va a contar necesariamente todos los planes, la obra es del Señor, pero confiemos, Él está obrando. Él está haciendo su obra. Unámonos más bien al Señor en el esfuerzo de la gran comisión. Digamos, Señor, tal vez no puedo ir ahorita a Tailandia, no puedo ir ahorita a Burkina Faso, no puedo ir ahorita a Corea, pero aquí donde estoy, en mi barrio, en mi zona, en mi distrito, en mi colegio, en mi trabajo, en el mercado, en mi barrio, yo quiero ser de bendición, yo quiero que me utilices como Felipe. Dame la sensibilidad, dame la disposición y orquesta, así como tú lo sabes hacer, Señor, las circunstancias para que yo me encuentre con personas que tienen necesidad y yo les pueda hablar. Mientras eso sucede, prepárate con la palabra de Dios para estar siempre listo a presentar el evangelio. Los cursos de consejería a mujeres, perfectos. Los cursos de panorama en el Antiguo Testamento, perfectos, para que sepas entender cómo se articula toda la palabra de Dios. Los cursos de discipulado 1 y 2, perfectos, para que puedas estar basado en las doctrinas básicas del evangelio y puedas así enseñar a otros. Los cursos de liderazgo, de finanzas y todos los demás cursos que se han enseñado, se van a enseñar, sirven para estar mejor preparados. ¿Quién no tiene problemas de finanzas? Puedes hablarle del evangelio a través de las finanzas. ¿Quién no tiene problemas de matrimonio? Puedes hablarle de problemas de matrimonio y llevarlos al evangelio. Prepárate. Siempre habrá personas, hermanos, con corazones abiertos,
dispuestos y necesitados del Señor. Así que recuerda, el Evangelio es una tarea con éxito garantizado, no por ti, no por mí, sino porque Dios ya ha decidido levantar para sí mismo hombres de toda tribu, lengua y nación. Así que donde tú vayas a aplicar el Evangelio, algunos te rechazarán, es cierto, pero otros creerán. Habrán personas que crean, porque Dios así lo ha prometido. Oremos a Dios entonces para que el Señor nos utilice y nos guíe a personas necesitadas de Dios. Recuerda que la obra es de Él. Termino nuevamente diciendo lo mismo. La obra es de Él y Él nos dirige a su cumplimiento. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su obra, que la engrandezca para la gloria de su nombre, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado y que aquí estamos. Digamos al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Muy bien, hermanos, que Dios bendiga su santa palabra y su santo evangelio. Vamos a orar.